El conversatorio está a cargo del doctor Luis Fernando Fernández, doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia de Salamanca, miembro del Grupo de Investigación y de la Asociación Española de Personalismo. También del médico Diego Fernando Hurtado Guzmán, egresado de la UPB, especialista en Gerencia de Salud Ocupacional y magíster en Biotécnica del CES. Ponente nacional e internacional en SST. Creador del blog El Arte de Trabajar Feliz. También nos acompañará el doctor Rodrigo Izaza, médico neurólogo clínico de la Universidad de Antioquia y es coordinador de neurología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Modera entonces este conversatorio el doctor Emilio Cadavid, médico cirujano y magíster en ergonomía de la Universidad de Concepción y presidente de la Asociación Colombiana de Ergonomía, capítulo Antioquia. Les damos la bienvenida y les cuento también que faltando 15 minutos para finalizar esta sesión y el conversatorio, vamos a tener un espacio para las preguntas vía streaming y por supuesto también para las preguntas de ustedes quienes nos acompañan durante esta tarde. Doctor Emilio, le doy la palabra. Buenas tardes, gracias por estar aquí y entremos en materia. Doctor Diego, doctor Luis Fernando, doctor Rodrigo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y vamos a hablar de algo que está catalogado para muchas personas como una cualidad, más los paisas que el resto de los colombianos, como es trabajar, ¿cierto? La adicción al trabajo, ese va a ser el tema de nuestro conversatorio. Cada uno de ustedes, ¿qué es adicción? ¿Qué entienden por adicción al trabajo desde su disciplina? Doctor Diego. Empezamos de izquierda a derecha. Adicción al trabajo. Yo podría comenzar como con la siguiente pregunta. ¿Vivimos y trabajamos o vivimos para trabajar? Comenzaría como con esa pregunta, ¿cierto? ¿Vivimos y trabajamos o vivimos para trabajar? O sea, el objetivo de nuestro nacimiento, el objetivo de nuestra creación como seres humanos es trabajar. Está bien, creo que puede ser trabajar, pero ¿trabajar para qué? ¿Cierto? Para nuestro perfeccionamiento. Pero pareciera que en el mundo de hoy, sobre todo a partir del tecnicismo, el taylorismo, estamos hablando de finales de 1800, cuando llega Ford, toda esta corriente industrial, y pareciera que cuando nos sacaron como de la casa, del hogar, en donde uno en la Edad Media trabajaba para perfeccionarse en lo que hacía, como herrero, para perfeccionarse como cocinero, y uno vivía con la familia en el mismo sitio de trabajo, en el mismo castillo feudal vivíamos ahí, todos comíamos juntos, trabajábamos juntos, hacíamos un taller y de alguna manera perfeccionábamos lo que hacíamos. Entonces, poniendo como ese contexto a la forma como vivimos hoy, yo creo que la adicción al trabajo puede ser el resultado de una mala interpretación de cómo vivimos la vida. O sea, nos creamos el cuento de vivir para trabajar, para aparentar, para acumular. Y en ese sentido es bueno ser muy productivo, ser muy eficiente, ser muy eficaz. Y estos indicadores que nos hemos introyectado de que son los indicadores correctos. Sin embargo, vamos cayendo como en ese mundo de la liquidez de Zygmunt Bauman, que ahorita lo hablaba con mis compañeros de panel, o de muchos otros autores franceses que hablan sobre definitivamente cómo estamos viviendo para trabajar y no vivir y trabajar como un mecanismo de perfeccionamiento. Entonces yo creería que la adicción, para no alargarme mucho, es el resultado de no saber interpretar cómo debemos vivir la vida. Y el resultado de eso es volvernos adictos al trabajo. Creería yo que podríamos comenzar ahí. Doctor Emilio, yo diría que una adicción es una realidad o una actividad a la que yo me entrego inconscientemente
y que me hace perder la libertad. Puede comenzar como una afición, incluso al principio puede haber disfrute, realización si se quiere, me destensiono. Estoy pensando en el espectro muy amplio, pero el resultado final de la adicción es que termino siendo un esclavo de esa actividad. Bueno, yo soy el neurólogo del grupo, entonces me tengo que meter arriba de la cabeza. ¿Por qué nos volvemos adictos? Simplemente porque nos intoxicamos. ¿Por qué nos enamoramos? Porque la gente es muy linda. Porque nos intoxicamos. Nos intoxicamos con neurotransmisores, con oxitocina. Y por eso el enamoramiento es una enfermedad que dura 3 meses. Y el amor puede durar más tiempo cuando usted ya se le pasa la desintoxicación y genera otro culmen de cosas importantes, más sólidas. En las adicciones hay un fenómeno que es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que produce placer. Y como produce placer, entonces nosotros estamos a la búsqueda del placer. No hay nada más agradable que algo placentero. Entonces todo lo hacemos en función de una ganancia, que es un objetivo. Todo, el trabajo tiene un objetivo, tiene unas ganancias. Nadie trabaja gratis, ¿cierto? Y la otra es que produzca placer. Lo que yo hago funciona. Entonces, ¿qué sucede cuando yo soy adicto? Que cada vez necesito el mismo número, más número de estímulos para obtener la misma respuesta inicial. Es como el que bebe. El que toma, cuando uno empieza a beber, con el primer ron tiene, ¿cierto? Porque no hay sin un solo estímulo. Y a medida que nos vamos acostumbrando, necesitamos 3 rones para obtener la misma respuesta que me dio la primera vez. Cuando uno se vuelve adicto, entonces se necesita estímulos continuos para desencadenar la respuesta inicial que produzca beneficio. Entonces nosotros somos unos seres que estamos hechos para muchas cosas, pero dentro de todo es el único animal que goza perfectamente trabajando. O sea, la frase de ese tipo, de esa tipa, están enamorados del trabajo, es lo mismo, ¿no? Están intoxicados de dopamina. Pero atención, a diferencia de la novia o el novio, que terminan pues tal vez separándose, un adicto al trabajo no se separa de él nunca. Lo que pasa es que depende mucho de lo que usted consiga con el trabajo. Entonces, hay gente que trabaja por visualizarse, hay gente que trabaja por mostrarse o demostrarse que él es capaz de hacer un poco de cosas que los demás no son capaces de hacer y necesita esa serie de estímulos para poder vivir. ¿Cuál es el problema de la adicción? Cuando usted ya no sabe por qué lo está haciendo, ¿cierto? Y usted pierde los contextos, como decía el doctor, usted pierde la contextualización ambiental y usted al perder los objetivos iniciales del trabajo, sigue trabajando como se mete la persona al casino a jugar aunque pierda. Si usted para al pie del casino, encuentra que la persona va con una alegría a jugar y ¿cómo sale? Con la cabeza agachada. A veces cuando gana sale con la cabeza levantada, pero casi nadie sale ganando. Y al final en ningún casino nadie gana, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con el trabajo, con las adicciones. Perdón, Doc. Complementando lo que el doctor dice, también podríamos pensar lo siguiente. Hay un libro que se llama El coste de la excelencia, de Aubert y Vincent Gauleyac, que es un francés. Y ahí leí hace muchos años, cuando hice mi tesis de posgrado, decía algo así como que el trabajo es lo que le da dignidad y estatus al ser humano. O sea, dime en qué empleo trabajas, en qué empresa trabajas y te diré quién eres. Y yo creo que de alguna manera todos lo hemos experimentado, que si a mí me presentan a un fulano y me dicen, sí, vea, él trabaja en Arepita SAS. ¿Cómo está? Bien. Arepita SAS. Bueno, hola. Pero si a mí me dice, vea, es que este trabaja en, qué sé yo, en Microsoft o en Google, y eso como que
¿cierto? Como que es algo que yo quiero alcanzar, entonces vamos a conocerlo, yo quiero saludarlo. ¿Por qué? Porque me dignifica de alguna manera socialmente el empleo que tengo, el cargo que tengo. Y razón de eso, creería yo, y ustedes me lo confirmarán, es la forma como nos presentamos. Cuando uno está en un equipo, una reunión de equipo de trabajo, ¿uno cómo se presenta? La pregunta es muy clara, es ¿quién es usted? Y yo le digo a mi estudiante, bueno, preséntate, ¿quién eres tú? Y me aseguro de preguntarle, ¿quién eres tú? Y me dicen, ah, sí, yo soy Diego, soy médico, especialista, magíster, doctor, postdoctor y todo eso. Y entonces la pregunta es, venga, pero yo no te pregunté dónde trabajas o qué formación tienes, yo te pregunté es, ¿quién eres tú? Ah, yo soy Diego, le da miedo los grillos, hago mosaicos, le tengo miedo a esto. O sea, es un contexto cultural diferente. Entonces, dime en qué empresa trabajas y te diré quién eres. ¿Todo esto para qué? Para que entendamos que lo que el doctor decía, las adicciones, o sea, toda esa dopamina, todos esos estímulos, es como culturalmente es una necesidad a buscar referenciación, darme dignidad, darme un estatus, darme una posición en la sociedad que no lo hace mi vida privada, sino que lo suele hacer es mi vida laboral. Y es tan cierto eso, y ustedes me lo confirmarán, que es fatal la sensación de vacío cuando somos despedidos. O sea, cuando a alguien lo despiden, la persona siente un vacío que ya es como si le hubieran quitado, despellejado de toda su dignidad. Precisamente por eso. Pero si nosotros viviéramos distinto y si nosotros trabajáramos no para escalar socialmente a través del trabajo, sino que realmente yo trabajara para cultivarme en lo que yo hago, para perfeccionar lo que hago, ahí ya la adicción no es algo que me va a dar la sociedad, que me va a dar un nivel, un estatus, y por eso trabajo en esta empresa, sino que ya es la satisfacción personal de lo que hago en mi trabajo. Entonces yo creería, y lo pongo aquí en consideración, es la adicción puede ser el resultado de seguir el juego, la ruleta, como lo decía el doctor Izaza, del casino, la ruleta de la vida que todos tenemos que andar y en la que todos tenemos que pertenecer, creería yo. No sé qué opinen. Interesante esto. Hay una cosa muy importante, pues lo que dijiste, que no saben quién soy yo. El fenómeno, el cerebro está hecho para el éxito y la emoción está hecha para la supervivencia. O sea, a usted la emoción lo saca a flote y vence todo los obstáculos que tiene bajo un beneficio. El beneficio, ¿cuáles son las dos cosas o las cosas que mueven al ser humano? Pues la alimentación, el sexo, ¿sí? Que incluye la reproducción y el bienestar. Bienestar no es estar bien, sino una serie de condicionamientos que el cerebro utiliza para identificarse y generar también liderazgo. Entonces todos tenemos, yo siempre digo cuando vamos a hablar de marketing personal, ¿quién soy yo? Porque el marketing personal implica que todas las personas me identifiquen con lo que yo siento, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es aquel síndrome donde yo sé que tengo un poco de cualidades, pero me tengo que ir validando y validando y validando para que yo me pueda creer que yo soy lo que soy, que es lo que le pasa a los muchachos ahora. Sacan pregrado, posgrado, tetragrado, cuatrigrado, tetragrado, sí, la pasan toda la vida y ya son a los 180, como el doctor Lucio Chiquito, a los 104 años haciendo un posgrado de ingeniería que no necesitaba validarse. Lo estaba haciendo por otro tipo de cosas, pero los muchachos los vemos así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las adicciones no solamente terminan al trabajo, la adicción al estudio y a poder salvar lo que llama el síndrome del impostor. Además es una adicción socialmente aceptable, pues. Una persona que bebe mucho le dicen borracho, una persona que trabaja mucho le dicen buen trabajador. Es un teso, es un duro, ¿no? ¿O no? Yo pienso que es como de ese tamaño. Yo pienso que cuando a uno le preguntan todo eso y uno empieza con los títulos, es que le preguntan mal. ¿Usted quién es? No, ¿usted qué sabía hacer? Sería la pregunta correcta, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo identificamos un adicto? ¿Cómo identificamos un adicto?
Pues lo que pasa es que en el caso, Cuando un buen trabajador deja de ser tan buen trabajador y dice, este man lo que es un adicto. lo que pasa es que en el mundo de hoy, como la adicción al trabajo hace parte de los indicadores organizacionales, o sea, queremos trabajadores muy comprometidos, con la camisa puesta, que que estén dispuestos a, como diría por ahí en un libro, a sacarse las tripas por su trabajo, poniéndose con su camiseta puesta. Entonces, como eso es lo socialmente permitido, lo socialmente aceptado, cumplir ese estándar no es visto como una enfermedad. De hecho, no es ser adicto, es una enfermedad, es el problema. O sea, aquí en esta organización todos tienen la camiseta puesta y todos nos entramos a las 7 y el último sale a las 10, pero porque todos tienen compromiso, tienen la camiseta puesta. Pero realmente un humanista que trabaja en esa organización y ve eso diría, uy, pobrecito, ¿qué tantas penas tendrá o qué tanto tendrá que demostrar o qué tanto miedo de vivir tiene que asume lo que asume la manada para seguir ahí en el mismo juego, ¿cierto? Entonces, en este caso, encontrar una adicción al tabaco es fácil, una adicción al alcohol es fácil, una adicción a la pornografía es fácil, pero identificar una adicción al trabajo, pues socialmente no está como bien, no es coherente en este momento. Eso se saldría de los lineamientos organizacionales que hemos creado. Obviamente, como médico, la adicción al trabajo se representa en enfermedad. O sea, muy posiblemente la gran mayoría de las incapacidades que recibimos de nuestros trabajadores son consecuencia de tener la camiseta puesta. Es muy duro, es muy difícil escuchar eso. O sea, usted lo hace tan bien en el trabajo, es tan comprometido que está lleno de enfermedades, se volvió hipertenso, diabético, hiperlipidémico, ahora está con un problema de artritis reumatoidea, pero es el mejor, tiene la camiseta puesta. Entonces, me es difícil como hacer un diagnóstico simplemente médico y decir, sí, el diagnóstico se hace con esto, porque es un gran complejo tema cultural el que tenemos con el tema de las adicciones, en el trabajo específicamente. Un filósofo surcoreano llamado Byung-Chul Han acuñó un término que a mí me parece que es muy apropiado para identificar a un adicto al trabajo, y es la autoexplotación. Un adicto es el que se autoexplota. Entonces, en toda organización hay un horario de trabajo. Ese entra más temprano, ese no se detiene a la hora de almuerzo, ese sale más tarde, ese viene a trabajar los fines de semana. Si se trata de una universidad cuyo campus se cierra en las vacaciones de Navidad y solamente tienen autorización para ingresar los de ciertas áreas, ese se consigue la autorización para entrar. Ese era el que venía a trabajar en los días de confinamiento. Se levanta la autorización como sea porque se autoexplota. Yo acabo de terminar una investigación sobre la adicción al trabajo y lo que encontramos en esa investigación fue que detrás de la adicción realmente lo que hay es mucha soledad. La soledad del que está efectivamente solo o la soledad del que está solo en compañía, que es todavía más dolorosa. La soledad del que vive un matrimonio muy complicado, la soledad de una familia descompuesta, en fin, detrás de la adicción lo que hay es la búsqueda de cualquier adicción, pero sobre todo esta. Lo que se está buscando es un refugio, un burladero, para decirlo en términos taurinos, para que el toro no nos vaya a embestir. Entonces yo diría que sí, es la autoexplotación. Yo me entrego al trabajo y hasta lo hago muy bien, y puede que hasta lo disfrute, y puede que hasta me den bonificación, y que me reconozcan, y que me aplaudan, y que me asciendan, pero me estoy quemando, burnout. Yo pienso que hay un perfil de la persona adicta al trabajo. O sea, tiene un perfil familiar que necesita sobresalir. Hay personas con un ego hipertrofiado que necesitan mostrarse por encima de los demás, porque la competencia se ejerce no solamente con uno mismo, sino con los demás. Y vamos a ver que eso genera también sus problemas. Y un perfil obsesivo-compulsivo. Obsesivo porque
maneja una serie de marcadores laborales de eficiencia con una falta o una baja tolerancia a la frustración y genera miedo, el miedo a fallar, el miedo a fracasar en cualquiera de los planes hace que la persona se prepare o trabaje más de la cuenta para poderse validar. Entonces muchas veces son personas que tienen un perfil de complejo o tienen también lo que decía el doctor, el cambio de ambiente, porque es la única forma de encontrar aliciente. Pero el aliciente en el trabajo es muy diferente al aliciente del que toma licor o el que consume drogas. El aliciente aquí es un aliciente personal y el problema está en el patrón. El patrón cree que tiene un trabajador muy bueno, muy leal, muy eficiente, es el primero que llega y el último que sale, pero que está sacrificando un poco de cosas la vida normal. Entonces, el adicto es aquel que hace el trabajo continuo evitando otras cosas normales que incluyen la vida personal, la vida familiar y la vida social. Entonces, cuando usted deja todos esos beneficios de la vida por irse a trabajar, ahí es donde comienza la adicción, porque se hace necesaria para hacerse patente en la vida. Yo soy el mejor trabajador y me premian como el mejor trabajador, me estimulan como el mejor trabajador, me dan vacaciones extras que nunca saco y empiezo a dañar los ambientes con los cuales uno forma la vida, que son desde luego la parte personal, la parte familiar y la parte afectiva social. Y cuando el adicto es el patrón. También se ve que y muchas veces dentro de los procesos de identificación se han demostrado que los hijos de los adictos al trabajo tienen más problemas desde el punto de vista psicológico y tienen un perfil también de abandono desde el punto de vista familiar. O sea que a pesar de que eso no se contrae como una gripa, sí se contagia por imitación. Cuando el adicto es el patrón hace mucho daño, porque es una persona de pronto terriblemente sola, que para no estar sola obliga a sus subalternos a que lo acompañen en esas larguísimas jornadas de trabajo. Y entonces los hace ir los fines de semana, los hace salir más tarde, porque necesita compañía, necesita mostrar que es el macho alfa, porque hay una serie de carencias. Entonces, cuando se tiene poder, y puede que no se tenga mucho poder, cualquier cuotica mínima de poder se la hace sentir a los que dependen de él y los arrastra dramáticamente en esa situación desesperada que está viviendo. Sí, vivir en el trabajo, vivir en una organización coherente con nuestra naturaleza, sería vergonzoso trabajar más de lo que es necesario. Y el problema es que como estamos en un mundo en el que no estamos enfocados, no nos podemos enfocar porque tenemos que ser hiperrespondientes a todo. Entonces el jefe le dice a uno: Diego, te mandé un correo hace 5 minutos y no me lo has respondido, ¿qué te pasó? Entonces dice uno: venga, pero es que se lo tenía que responder ya, ¿cierto? No lo he abierto, o sea, se nos castiga por no tener inmediatez en las respuestas. Entonces ese tipo de vida laboral en el que nos hemos enfocado, que hemos creado, nosotros hemos creado ese estilo de vida organizacional, es contrario a nuestra naturaleza. Nosotros somos de enfoque. El mundo de hoy laboral no nos permite enfocarnos. El mundo natural nos exige a trabajar solo en el día, vivir solo en el día o estar despierto en el día, no en la noche. Y nos hemos inventado pues que son las 8, 9, 10 de la noche y tenemos pantallas iluminadas toda la noche, hasta antes de acostarnos. Entonces miren cómo la respuesta a estas adicciones es no entender cómo funcionamos biológicamente, y por eso lo bonito es tener acá un neurólogo, un doctor en filosofía y un médico laboral, porque ofrecemos la invitación a que ustedes en sus organizaciones comprendan cómo funciona el mundo como seres humanos. O sea, no podemos seguir
pensando como, si yo soy jefe, si yo tengo el rol de jefe, yo no puedo seguir pensando que yo debo premiar el que la gente se queme haciendo su trabajo, ¿cierto? O sea, yo tengo que ser el primero que me gobierne a mí mismo para poder enseñarle a los otros a vivir de una buena vez, de tener una buena vida laboral. Entonces, qué bueno ir a una empresa en donde uno llegue y se salude con la gente y venga, comamos juntos, desayunemos juntos, cómo amanecieron las familias, vamos a enfocarnos en esto, entonces vamos a ejecutar estos rituales el día de hoy, cuáles son nuestras metas específicas de hoy, qué necesita usted para que usted pueda lograr estas metas. Si tiene un permiso, no se preocupe, así como Branson, el dueño de Virgin, que definió que la confianza era el principal valor de la organización. Y eso permitió que él le dijera a sus trabajadores, a partir de ahora todos pueden sacar las vacaciones que quieran. Pueden sacar semanas, meses, días, horas, lo que quieran de vacaciones, porque yo decidí confiar en ustedes y ustedes confían en mí, en que yo les voy a ofrecer esa confianza. Pues miren la empresa Virgin dónde está, ¿cierto? O sea, es posible poner en la mesa unas condiciones sobre las que vamos a trabajar, pero para eso necesitamos el liderazgo de ustedes, que ustedes entiendan de que no podemos seguir favoreciendo el vivir para trabajar, para aparentar, para consumir, sino que debemos hacer pues de nuestra vida un acto de perfeccionamiento de lo que hacemos. Entonces creería que podríamos tener, y Byung-Chul Han, profesor, me encanta. Nosotros deberíamos leer a Byung-Chul Han en El Enjambre, La Sociedad del Cansancio, es el primer libro que yo me leí de Byung-Chul Han. Todo responsable del sistema de gestión debería leer La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han para que entiendan cómo estamos viviendo y cómo nosotros estamos permitiendo que nuestros trabajadores vivan así y que le dé premio al que se quema. Es que eso no puede seguir pasando en nuestras organizaciones. Y hay situaciones muy especiales. Este confinamiento nos regaló, comillas, nos dio que pensar mucho con respecto a esto de la adicción al trabajo. Porque tú perfectamente estabas conectado, hiperconectado, desde temprano hasta nadie te estaba controlando si te desconectabas o no. De hecho, desde el punto de vista de los jefes también pasó mucho que pues, a cualquier hora llamaban, a cualquier hora escribían, y se supone que hay, cuando vos no estás, pues hombre, esperemos que llegue, pero cuando se supone que vos estás, y eso es lo que hace la virtualidad, esta persona, ¿cuántas veces a ustedes no le han reclamado? Te puse un WhatsApp, pero desde ayer, y no me lo has contestado. Eso es un fenómeno que se da como muy común, ¿no? Entonces eso... Y hay una cosa, con la virtualidad pasa una cosa, mire, el cerebro funciona con todos los órganos de los sentidos y las pantallas son planas. Cuando usted está en medio de virtualidad, usted pierde una conectividad muy importante del afecto del otro, la mirada del otro. Cuando se hacen análisis de qué mira un ser humano a otra persona, mira un ojo, el otro ojo, la boca, el otro ojo, la boca, el otro ojo, la boca, y lo hace en un triángulo, porque el rostro para el ser humano es muy importante. La expresión de una persona que me abra la puerta no es lo mismo que me la abre un tigre a que me la abre una persona sonriente. Inclusive los niños recién nacidos perciben la sonrisa si se muestran los dientes. Con los estímulos cerebrales que se conectan para el estudio de estos niños, el rostro es la carta de presentación que se perdió en la corporalidad, en la virtualidad. Usted podía estar en pelota de aquí para abajo, ¿cierto? Usted era una imagen virtual, en donde usted no le veía la pupila, ni el sudor, ni la tensión muscular, ni la voz siquiera, ni la mirada. Es que yo sé aquí cuando están cansados. Yo en clase sabía que los muchachos estaban cansados porque empezaban a mover los pies. A veces les decía, muchachos, ¿ustedes por qué están como excitados? Es que tenemos examen mañana y váyanse, después les doy la clase. O sea, porque es que eso es lo que nos permite esto. Entonces, ¿qué pasó?
que estábamos conectados a una pantalla con un estímulo luminoso que es muy bacano para todo el mundo. Es que eso es muy rico, uno estará en pijama recibiendo al jefe, pero la cantidad de luz que entra al cerebro, nosotros somos seres de luz, y cuando nosotros recibimos luz a determinada hora, después de las 6 de la tarde, en donde ya no se produce una sustancia que ayuda a que no se reseteen los sistemas que tenemos, porque tenemos genes reloj en la retina, en el hígado, en el estómago, en el pulmón, en el riñón, y esos genes están sincronizados. Por eso hay gente que se levanta de noche a comer. ¿Y por qué la virtualidad aumentó la obesidad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que es que todo el mundo cree que la salud, todo el mundo sabe que el cigarrillo hace daño, y usted lo ve fumando, y la marihuana también, y usted lo ve harto. Todo el marihuanero dice que la marihuana es lo mejor, incluyendo los médicos. Entonces, dentro del proceso de salud, enfermedad, nos tenemos que vincular que esto hace daño. No hay peor ambiente de trabajo cuando hay uno que hace de todo. Es el que hace de todo, es el que se lo mide a usted, el que no delega, el que levanta la mano, el para todo está listo. Entonces, el Boy Scout que llama a uno es el que le daña a usted el trabajo y el ambiente laboral. Entonces, el ambiente laboral se daña todo, no solamente la persona que tiene la adicción al trabajo. Es un ambiente hostil. Y usted no se da cuenta que esa persona que le está mencionando, le está generando por medio de lo que se llaman neuronas en espejo, una serie de estímulos que usted no tiene, pero que los está percibiendo. Hay una teoría que se llama la teoría de la mente, donde yo me adelanto a lo que usted me va a decir. Usted no tiene que hablar. Los matrimonios pasa mucho. Que eso no es cierto que, sí, mi amor. ¿Por qué? Y eso pasa en el trabajo. Entonces nosotros estamos enfermando los ambientes y todos los jefes creen que esa gente es la que mueve, es la que promueve, es la que estimula, es la que da ejemplo, y así se tiene que trabajar, y están generando enfermedad colectiva. O sea, íbamos a hablar de las consecuencias y ya estamos hablando de ellas hace rato. Pues es obvio que cuando vos tenés unas tareas y te comprometes en unas tareas y la empresa tiene un objetivo, pues cumplir el objetivo es la razón de ser, es la meta. Ahí se pregunta uno a veces por qué cuando se trazan las metas siempre se busca ponerlas más arriba siempre, en unos topes altos, o sea, casi que cumpla lo imposible. Es bien llamativo eso. ¿Le conviene a las empresas tener adictos al trabajo? Creo que es muy costoso en términos de salud tener trabajadores comprometidos de esa manera, adictos al trabajo. Comprometidos no, adictos al trabajo. Y muy posiblemente muchas de las incapacidades de nuestros trabajadores, si nos llega una incapacidad por depresión o estrés postraumático o trastorno afectivo bipolar, nosotros como responsables del sistema de gestión, ¿en qué creemos? ¿Cuál es la razón de ese diagnóstico? Una enfermedad psicosocial, ¿cierto? Entonces vamos a la matriz de peligros y vamos al programa de vigilancia psicosocial y vamos a la batería. Pero si el paciente nos llega con una úlcera duodenal o una úlcera gástrica, problema del estómago, nosotros no pensamos que es una enfermedad derivada del estrés o derivada del exceso de trabajo, sino que pensamos que es una enfermedad del estómago y entonces, por tanto, vaya donde su médico para que le trate el estómago. Pero si nosotros empezamos a entender lo que hablábamos esta mañana con la doctora Cecilia, que la razón de un estrés crónico y pronunciado en donde la persona no puede tolerar esa demanda y que va a generar en la persona una situación de enfermedad, que es como la definición de estrés que vimos esta mañana, podríamos entender que cualquier incapacidad que nos llegue el trabajador deberíamos pensar que puede ser derivada del estrés. Y tanto es así que la misma tabla de enfermedades laborales, la 1477, así lo definió. Si ustedes van a la 1477, que es una tabla en donde el gobierno nacional determinó cuáles eran las enfermedades relacionadas con el trabajo,
Está dividida por sectores de enfermedades gastrointestinales y está las derivadas del riesgo psicosocial. Si ustedes ven las enfermedades de la tabla de enfermedades laborales, de las derivadas de enfermedad psicosocial, están las que son mentales: trastorno afectivo bipolar, trastorno de ansiedad generalizada, depresión. Pero al final de la lista, ¿qué enfermedades hay? Enfermedades gástricas y enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, el accidente cerebrovascular. Entonces, el gobierno nacional, a través de esa tabla de enfermedades laborales, nos dio la razón. La gente, nuestros trabajadores, se están quemando literalmente en nuestras empresas de trabajo, de tenerse que poner una camiseta que no la tienen puesta, y estamos gestionando no como enfermedades derivadas de esa carga de estrés crónica por mantenernos activos en el mundo laboral, por estar adictos al trabajo, sino que lo estamos llevando a, usted salió con una hipertensión, entonces vaya donde su médico, porque la hipertensión es familiar, eso no tiene nada que ver con que usted tenga una adicción al trabajo. Entonces, la invitación es a que cuando ustedes reciban esas incapacidades de sus trabajadores, piensen hasta qué punto esa hipertensión de ese señor o de Pepita que vino con una incapacidad por una gastritis crónica, hasta qué punto esos dos diagnósticos, que en apariencia no tienen nada que ver con psicosocial, sí puede ser derivado de un problema de estrés crónico en donde la persona no se pudo adaptar y generó una gastritis. O sea, algo gastrointestinal tiene que ver con el riesgo psicosocial. Y muy posiblemente, y aquí lo uno, al tema de la adicción al estrés. Es muy posiblemente ese que consultó por gastritis, es muy posiblemente el primero que llega y muy posible el último que se va. Entonces, es eso lo que está generando el tener que trabajar por los riesgos de los trabajadores que ya se incapacitaron. ¿Ya para qué? O sea, gestionar los riesgos de las incapacidades, miren lo que voy a decir, que es muy feo, es un fracaso. Gestionar los riesgos a partir de incapacidades es un fracaso, ya se enfermó. O sea, tuve que esperar a que se me enfermaran para empezar a darme cuenta, ay, sí, se me están enfermando. Pero si nosotros escuchamos esta charla y escuchamos a estos profesionales que sabemos nuestras áreas y que les estamos diciendo a ustedes, reúnase con su equipo, somos sociales, somos colaborativos, tenemos neuronas en espejo. ¿Por qué cuando alguien se ríe, todos empezamos a reírnos? Porque somos sociales y no sabemos de qué se está riendo, pero alguien que tenga una risa, una carcajada así bien, un bostezo, eso es prueba de que somos sociales. Reunámonos con los equipos y definamos, venga, ¿cómo vamos a trabajar aquí? O sea, seamos más coherentes con nuestra naturaleza para que definamos cómo trabajar. Parecería que una persona que trabaje mucho sería muy rentable para una organización, pero a la hora de la verdad no. Sobre todo en las organizaciones en las que hay que crear. Pensemos, por ejemplo, en el diseñador, en el publicista, en el profesor, ya que estamos aquí en una universidad. La adicción al trabajo trae cansancio y el cansancio pone a la gente a repetir, no genera nada nuevo. Entonces la persona sigue haciendo lo que sabe hacer. Es el profesor que da clase con las hojitas ya amarillentas, viejas, porque ese no tiene tiempo de leer, da tantas clases, hace tantas cosas que sigue como sacando material de lo que ya tiene almacenado. En cambio, una persona que tiene todo puesto en su lugar, sabe que hay un horario para trabajar, pero otro horario para vivir la vida, para disfrutar, para estar con los suyos, para regocijarse. Esa persona tiene la mente despejada y es ahí, en esos momentos de descanso, en donde se le ocurren cosas. Por eso, y con esto termino, doctor, Google no tiene horarios, trabajan por objetivos. La gente puede entrar, salir a la hora que quiera, porque necesitan que la mente de los creativos esté despejada, porque si no están despejados, pues la empresa se hunde, porque lo de ellos es generar constantemente novedad. Entonces parecería que una persona que trabaje de sol a sol es el empleado perfecto, y no, es el peor de los empleados. Perdón, Doc, y ya que tú tocas el tema de innovación, nos exigen a que tenemos que ser productivos, innovadores. Pero yo le escuché al profesor Memo Ángel de esta casa, en el programa La Otra Historia, que él decía, no hay nada más importante para la innovación que salir de una eterna pereza. O sea, solo cuando
al parecer, nuestros máximos picos de productividad o de innovación es cuando salimos de una profunda aburrición, de una profunda pereza. Pero claro, ¿cómo vamos a hablar de promover la pereza, promover la lentitud, que es la velocidad de la naturaleza? ¿Cómo promover la lentitud en un mundo en donde tenemos que ser hiperproductivos? Entonces ahí, de esa desacomodación, de exigirle a un trabajador que su velocidad natural es la lentitud, es la pereza, es la aburrición, y tenemos unos momentos de brillantez, de producción, ¿cómo entender que nosotros funcionamos de esa manera y no podemos ser productivos permanentemente? Entonces ahí dejo también para complementar. Hay una cosa muy importante, lo que es ocio. El ocio es necesario para el cerebro. Y los tinteaderos de las oficinas son los sitios de mayor creatividad durante el día. Es más, los procesos de aprendizaje, cuando usted empieza a leer un tema y deja un espacio para que el cerebro almacene, organice y perdure la información, necesita esos espacios y se aumenta entre 5 a 25 veces más cuando hay un descanso intermedio en los procesos que no hace el que es adicto. El que es adicto necesita dopamina, entonces tampoco es productivo. Entonces parece que fuera productivo. Y hay una cosa muy importante que quiero que se lleven hoy de ejemplo. ¿Por qué tienen los que tienen ojos azules, ojos azules? Porque tienen la nariz larga, los que tienen la nariz larga, herencia. ¿Ya? Somos parte de la genética, pero quiero que les cuente una cosa. La genética parece inmutable, es decir, que los genes no cambian, pero sí cambian la expresión de los genes, lo que llaman epigenética. La epigenética modifica la expresión de los genes. Entonces, los ambientes sirven para alterar la expresión de un gen, que es como una biblioteca. Si usted tiene una biblioteca, nosotros heredamos el 50% de los genes del papá y el 50% de los genes de la mamá, y solamente el 1% de ellos se expresan. Y entonces, si eso es así, se sabe que los ambientes modifican los estilos de la expresión de los genes. Entonces, los ambientes tóxicos que genera la persona que es adicta va dañando inclusive mi tranquilidad y me va desencadenando expresión de situaciones que yo tengo ya genéticamente. Si yo soy irritable, me voy a volver más irritable. Si tengo tendencia a lo negativo, puede tener una distimia o ser depresivo y empeorármela solamente con mirarlo. Entonces hay que entender que los ambientes tóxicos contaminan a las personas porque hacen que sustancias que normalmente no se producían se empiezan a producir. Y eso es tan cierto que los ambientes tóxicos ambientales que tenemos en la ciudad están expresando genes de microcefalia, hidrocefalia, retraso en el desarrollo, retraso mental, disminución de la conectividad cerebral. ¿Y por qué? Por los ambientes. O sea, hay más de 117 genes ya documentados que nos hacen daño. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros somos cambiantes, y cuando yo le pregunto a la gente qué es estrés, que ayer hablaron de eso, estrés es solamente un cambio. Estrés no es miedo. El miedo es algo, o sea, tiene un objetivo, tiene un objeto al cual yo le tengo miedo. Si yo le regalo a usted un BMW deportivo, le genera estrés. ¿Cuánto tengo que pagar de impuestos? No lo puedo llevar a la universidad porque me lo rayan, ahorita verá que me lo roban. ¿Cierto? O sea, todo cambio. Si yo lo pongo a usted de gerente, ya le genera estrés. Y si lo bajo de estatus también. Entonces los cambios tienen que ser graduales y en estas personas no existen ese tipo de cambios. O sea, la pregunta que teníamos por allá entre el tintero, que si genera liderazgo la adicción al trabajo, la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Quién diagnostica la adicción al trabajo? ¿Quién da el diagnóstico? Este señor es un adicto al trabajo. Bueno, hay parámetros, inclusive hay muchas escalas laborales y psicológicas de donde se evalúan los perfiles. Yo creo que ahí te entregué un listado muy bacano Sí. de cuáles son los perfiles. Vamos a ver cuántos tienen ustedes. Vayan numerando a ver cuántos tienen. Los ¿Listo? voy a leer.
Léelo. Voy a leer. Léelos. Así que cojan un lapicito y pongan un palito y después contamos palitos. 10 señales de advertencia de adicción al trabajo que podrían ser utilizadas por los médicos para evaluar a las personas para el tratamiento, que se sintetizaron a partir de estudios de casos clínicos. Estas señales de advertencia incluyen: 1. Prisa y mantenerse ocupado. 2, ya por allí están yendo caras. 2, necesidad de control. 3, perfeccionismo. 4, dificultad con las relaciones. 5, atrancones de trabajo. 6, dificultad para relajarse y divertirse. 7, caídas de atención o pérdida de memoria de conversaciones o viajes hacia y desde un destino debido al agotamiento y la preocupación mental con la planificación y los efectos laborales de desconectarse del presente. 8, impaciencia e irritabilidad. 9, autoinsuficiencia, considerarse uno menos suficiente. Y 10, autodescuido. O sea, ya empezar a cuidarse poco de la manera. Pero son su atracones. presentación. Atracones son lo que la persona hace cuando tiene dieta. Sí. Que en un descuido ahí va hacia la nevera. ¿cierto? Tuputún, sí. Aquí se junta y hace todo el trabajo un solo día. Ahí están esos 10. ¿Cuánto es el promedio de ustedes? Mínimo 5. Hay de todo. Por ahí hay gente como que con una sonrisita dice, Más de uno. yo que no sabía. Demasiado. Es que fíjense que cada uno de estos temas daría para hablar largo. Vuelve la pregunta: ¿quién diagnostica la adicción al trabajo? Ya tenemos esto, pero entonces ¿quién es el que se encarga de ese cuento? A ver, mi doctor Diego, usted que se mueve en el mundo laboral, Pues ¿usted ha conocido a alguien que haga el que llegue diagnóstico. que le llegue a usted a alguien y le diga, ¿sabe qué? Es que a mí me entregó esto un señor y mire lo que dice: el señor Emilio Cadavid es adicto al trabajo. ¡Pum! Sello y firma. O sea, yo considero que sí hay literatura, doctor Isas, hay literatura médica en donde uno como médico puede hacer un diagnóstico de adicción al trabajo, desde psicología o de psiquiatría. Yo creo que hay fortaleza en eso. Yo creo que un psiquiatra está capacitado para determinar una adicción al trabajo. El método más fácil es el POS. ¿Sabe quién? La señora y los hijos. Son los que más hacen diagnóstico porque ellos están notando el abandono. Es más, dicen que cuando las personas, hombres y mujeres que tienen más o menos la misma categoría, a los hombres les daña el matrimonio y empiezan a coger adicciones diferentes. Una de ellas es el sexo, pero que no parece que fuera con la señora, ¿cierto? Entonces, pero es real, hay más adicción al sexo, Grave. ¿cierto? Compensan por otro lado. Y como yo decía siempre que las hormonas sexuales aparecen en el máximo a las 11 de la mañana, la cosa es grave, ¿cierto? Por ahí preguntaron que por qué. Es un aumento normal que se ha medido en el ritmo circadiano. Esa es la hora de mayor aumento de la testosterona. Por eso a esa hora el jefe se pone bravo, porque la testosterona también da irritabilidad. O sea que no pidamos permisos a las 11, 10, A las 11 de la no. mañana. Tiene que ver después del almuerzo. Negativo, sí. O invite a almorzar al jefe y apenas ya está llenito, pin. Jefe, me da permisito. Y le invita a almorzar bastante para que le dé una buena marea alcalina y entonces esté adormilado y sí, hágale, yo le autorizo. Y una cosa que faltó de las mujeres es que las mujeres cuando son adictas al trabajo, la mayoría quedan solteras. Puede ser un beneficio, pues, pero de todas maneras, porque la soltería no es una condición, es una decisión. Sí, es que identifiquen que las 10 condiciones que leyó el doctor Emilio son como un testimonio de que
todo lo que no está equilibrado es la prueba de una adicción al trabajo. Yo creo que deberíamos buscar, nosotros los responsables de los sistemas, de que nuestro trabajo y los trabajos de nuestros colaboradores sea armónico, que sea equilibrado. Yo creo que la prudencia, la mesura, la responsabilidad, la decencia, las buenas maneras, las proporciones, es todo lo contrario a una adicción y debería ser todo lo contrario a las formas actuales de trabajar. Yo creo que deberíamos como responsables, si usted tiene una persona, si usted es líder de una persona aunque sea, que entre ese equipo de trabajo definamos, venga, balanceemos nuestro trabajo. O sea, que sea realmente mal visto que una persona está más de lo que debe, porque esa persona que está más en la empresa que en su trabajo, tarde que temprano se va a terminar quemando. Es un hijo que está sin su papá, es una esposa que está esperando a su esposo. Debería darnos pena premiar a un responsable, a un colaborador que esté trabajando más de lo que debe. Mejor dicho, debe ser, doctores, una prueba del sentido común. Yo creo que promover una seguridad en el trabajo desde el sentido común es el comienzo de un buen trabajo, de una seguridad y salud en el trabajo, realmente. Doctor. Y yo quisiera llamar la atención sobre una de esas características que mencionaste, y es la prisa, que es una de las características de la tardomodernidad, del momento que estamos viviendo. Un adicto al trabajo siente que el tiempo no le alcanza, que hay mucho que hacer, y a toda hora está diciendo, es que estoy muy ocupado, no me alcanza el tiempo, hay mucho que hacer, y entonces comienza a sacrificar el sueño, a dormir menos, a no almorzar o no comer a la hora que hay que comer. Mejor dicho, se va volviendo incapaz de detenerse, y como está cansado se va volviendo más y más irritable y se va enfermando, en fin, la vida se le va complicando. Entonces, ¿qué habría que hacer? Aprender a vivir despacio. Hay un movimiento muy bonito que en el primer mundo se ha ido difundiendo, que es el movimiento slow, por una vida con lentitud. Corramos cuando haya que correr, cuando haya que hacer una entrega, pero ¿y si no hay que hacer una entrega, por qué vamos a correr? Aprender a hacer ejercicios de lentitud. Hombre, ¿y uno cómo hace ejercicios de lentitud? Vea una película, pero sin adelantarla, porque es que esa corredera ya nos lleva también a adelantar las películas. El WhatsApp, a 2X o a 3X. ¿Lo han Eso. visto? El WhatsApp. Sí. Entonces, hombre, aprenda a practicar jardinería, costura. Ya hay hombres que están haciendo punto de cruz, pintar, cocinar, rompecabezas, salir a caminar, pero no a correr, porque entonces también se piensa que es que el ejercicio tiene que ser la carrera. También intente caminar mirando, tocando, conversando, saludando, haga una siesta, pero es que estoy muy ocupado. Ensaye y verá que con la mente descansada le va mejor. Entonces, aprender a hacer ejercicios de lentitud y dejar esa corredera que nos está matando. Y le complemento antes, Doc, el multitask. Es que tenemos que ser multitarea. Es que este hace 2 o 3 cosas a la vez. Este es el que yo necesito. No deberíamos tener en cuenta a ese trabajador que cree que el multitask es lo mejor, porque nuestro cerebro es más enfocado. Yo nunca había visto las neuronas en espejo en acción como en este momento. Porque yo iba a hablar del multitasking. El multitasking, las mujeres están creyendo el cuento que son multitasking. Bájense de la... ¿Sí? De la nube. El cerebro es unitasking. El cerebro haga una sola cosa bien hecha y termínela. ¿Ya? Porque el cerebro entra a funcionar solamente con una sola cosa. Ustedes han visto cómo, porque ya el hombre ya no le gana a la máquina jugando ajedrez, porque se sabe todas las jugadas, se las tiene almacenadas y sabe cómo jugar. No, porque resuelve solamente una sola situación. ¿Cuál es la mejor jugada? Y cuando la persona está jugando ajedrez es, si yo muevo aquí, entonces aquel mueve acá y este me comía acá y yo muevo el caballo para acá y el otro para acá. No, ni el otro no está pensando siquiera en eso, él está pensando en otra cosa. A ver cómo le da mate con el salero. Pero uno tiene que saber que se han hecho estudios donde a una persona le ponen un audífono aquí
y le leen un texto, le ponen el otro audífono aquí y le leen otro texto y al mismo tiempo está manejando un vehículo simulado. Y pasan las siguientes cosas: o oye bien aquí, o oye bien acá, oye parte de aquí o parte de acá, y si oye parte de aquí y parte de acá, se pasó un semáforo en rojo, atropelló a un niño y se metió por un voladero. O sea, y el cerebro tiene un problema, que el cerebro, cuando usted está manejando, porque los accidentes son más frecuentes en este tipo de personas que tienen desconcentraciones porque salen con el cerebro todavía adelantado. El cerebro trabaja adelantado, se adelanta entre milésimas de segundo hasta 12 segundos para las realizaciones exitosas. Estas personas se mantienen adelantando procesos. Entonces se están bañando y en vez de estregarse son pensando en el desayuno. Están en el desayuno y ya están montando en el carro. Están en el carro y están pensando en la oficina. Están en la oficina y están pensando cómo es que van a salir. Y uno lo ve y hay un problema muy grave con respecto a las adicciones de la vida diaria. Yo saqué un libro que se llama Más allá del cerebro, lo tengo que promocionar porque está allá afuera, que es un libro pero eso no es para médicos, para personas comunes y corrientes, y aunque los médicos no somos tan comunes ni tan corrientes, tenemos muchas locuras, pero lo importante de esto es que uno necesita resolver cada problema cada vez, y en esa forma evitamos una serie de problemas que se le presenta a la persona cuando va adelantada. El cerebro está hecho, acuérdense, para el éxito y la emoción para la supervivencia. Y estamos viendo que las personas que tienen, ¿por qué se enferman? Porque usted le dice, bueno, ¿por qué se enferma? Porque está trabajando mucho. ¿Y eso qué tiene que ver? Se le baja, primero que todo, produce cortisona, se engorda, le aumenta el apetito y le daña el sueño. Al dañarle el sueño, durante la noche se graba la memoria en el disco duro, se producen las hormonas sexuales y puede haber impotencia. Y la hormona del crecimiento, aunque ya no crezcamos, la hormona del crecimiento es necesaria para una serie de procesos metabólicos. Hay mayor incidencia de diabetes tipo 2, mayor envejecimiento prematuro, mayor envejecimiento y deterioro cognitivo a largo plazo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos formando adicciones de la vida diaria. Ya, cada vez que nosotros tenemos ya la señal aquí del WhatsApp, de la llamada, de la entrada del correo, a mí me tocó un señor en mi consultorio que le entraron 150 WhatsApp mientras yo lo examinaba. Y para el cerebro, ¿qué es una alarma? Si pasa una ambulancia, ¿qué es? Un herido. Si pasan dos heridos. Y si pasan 6, una tragedia. Entonces el cerebro todavía no está acostumbrado a saber que alarma es una tontería. Puede que sea su mamá diciendo, no le olviden los aguacates, ¿cierto? Pero no es una tontería. El cerebro sigue funcionando como si se le atravesara un tigre, porque no está todavía maduro ya tenemos inclusive problemas desde el punto de vista el celular fantasma. Sin el celular pegado aquí les timbra y lo sienten, porque estamos incorporando una serie de aparatos extraños. Por aquí están pasando, nosotros tenemos en este momento una serie de problemas con la tecnología. Por aquí están pasando todos los millones de celulares del mundo, aquí, en este momento. Y los niños ya están jugando con celulares. Y hay producción de cáncer cerebral en niños, y los profesores estamos en este momento metiéndole todo el codo a la neuroeducación para que los profesores entiendan que los niños no tienen que estar trabajando todo el tiempo, porque estamos formando una serie de enfermos a largo plazo. De hecho, leía yo en estos días que vuelven a los libros, que van a prohibir o prohibieron ya en algunos países, no sé si es Suecia o uno de estos, en donde prohibieron todo lo tecnológico y que tienen libro por materia. Vuelven otra vez al libro por materia. Se está perdiendo esta información de los 10 dedos de la mano. La pinza es el 80% de la mano. Esta mano en el cerebro tiene más representación que de aquí para abajo, incluyendo el pene. O sea, hay una representación más grande de la mano que se ha demorado millones de años para conseguirse y se está perdiendo. Ya las áreas cerebrales digitales están disminuidas
en las personas que están utilizando. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero es real. Ya estamos teniendo pacientes con problemas de cuello porque estamos hartos y problemas articulares irreversibles. Entonces, la tecnología nos está enfermando, el trabajo nos está enfermando y tenemos que modular. ¿Se acuerda del libro del elogio de la lentitud? ¿Ya? Que es una cosa interesante, no es trabajar despacio, es saber en qué momento uno corre. Trabajar en orden o estar en orden. Y también, Doc, un poco de manera complementaria, nosotros ahora estamos hablando de inteligencia artificial, ¿cierto? Y desde el punto de vista filosófico, el tema de la ciencia y la tecnología tiene una representación en el ser humano muy importante. Entonces es lo que yo digo, listo, la inteligencia artificial, estamos embebidos en la inteligencia artificial, nos tiene avasallados, destellados, como cuando uno tiene hambre y ve la hamburguesa de McDonald's, o cuando uno pasa por Mac, por la tienda de Mac y uno ve los iPhone 15 y uno, ay, el iPhone 15, ¿cuántas horas de trabajo debo trabajar para comprármelo? Y entonces decimos lo mismo, listo, la tecnología, muy importante. ¿Para qué sirve la inteligencia artificial? Serviría para ahorrarnos tiempo, para poder tener más para vivir para nosotros. Pero a mí me parece que la inteligencia artificial, por el contrario, antes nos va a engullir más en trabajar más para ella y no la inteligencia artificial para nosotros. Entonces eso un poco explica lo que venimos conversando acá a través de todos nuestros expertos, y es, si yo estoy allá y yo respondo por la seguridad y salud de muchos de nuestros trabajadores, ¿qué me están diciendo aquí en este conversatorio? Me están diciendo, venga, hay que entender cómo funcionamos biológicamente, filosóficamente, médicamente, laboralmente, ergonómicamente. Hay que entender cómo funcionamos para saber cómo adaptamos nuestro mundo laboral de una manera más armónica con nuestra condición humana, en donde la lentitud sea parte del trabajo, en donde levantemos indicadores de productividad a partir de un trabajo ordenado, de la comunicación entre los compañeros, y no simplemente produzca y produzca y produzca. Entonces, yo me llevaría muchas herramientas de este conversatorio en el sentido de invitarnos a conocer más la fisiología, por ejemplo. Fisiología no es una materia que muchos de ustedes como gerentes en seguridad en el trabajo nunca vieron, ¿cierto? Y uno se preguntaría, yo que vengo del sector educación, que trabajé en una universidad tantos años, yo podría decir, venga, ¿cómo es posible que salimos como gerentes en seguridad en el trabajo y no vivimos fisiología del trabajo? O sea, no entendemos la importancia de la melatonina, no sabemos la importancia de la oxitocina, ¿cierto? Si nosotros entendiéramos la importancia de la oxitocina, yo establecería controles en mis matrices que estimulen que la gente se acerque, que converse, que se abracen, que se toquen. Pero no estamos favoreciendo que la gente esté individualizada, cada uno por allá, que haga lo que quiera. O sea, eso no puede ser. Nosotros tenemos que entender cómo funcionamos para establecer mejores controles en las organizaciones. Voy a hacer un paréntesis porque el doctor Luis Fernando tiene que irse pronto. ¿Tienen alguna pregunta a él directamente? Hagámosla ya, porque si no se nos va, se nos va. Por allá adelante. Yo diría que hay momentos extraordinarios en los que se requiere que todo el personal de pronto entre más temprano, salga más tarde. Momentos extraordinarios. Pensemos en, no sé, en una acreditación institucional, cualquier cosa de ese tipo. Entonces, es obvio que un signo de compromiso y de identificación es, me quedo hasta las 9, 10, 11, 12, 1, 2. Yo alguna vez salí de aquí a las 2:30 de la mañana y al otro día volví a estar aquí a las 7 de la mañana, pero extraordinariamente. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, que no se vuelva consuetudinario. Entonces yo diría que para que el ambiente no sea tóxico, que sea un ambiente sano, en donde que permita el desarrollo de la actividad que desarrolla la empresa, pero al mismo tiempo el desarrollo de las personas,
Yo creo que habría que incentivar la proporcionalidad. Dediquémosle el tiempo requerido al trabajo, pero también dejemos que la persona viva su vida, porque si todo es trabajo, yo me voy quedando sin vida personal, sin vida familiar, no me puedo cultivar, no puedo ir a un curso, no puedo practicar deporte, no puedo estar con mi pareja, no puedo estar con mis hijos, no los puedo ver crecer. Es decir, yo me estoy perdiendo de una cantidad de cosas. Y yo los invitaría como a pensar en esto. Usted se entrega por completo, está completamente identificado con la empresa, y el día de mañana a usted, sin contemplaciones, sin dolor en el alma, le dicen hasta luego, que le vaya muy bien, un recorte de personal, no le dan explicaciones. Hombre, yo pienso que uno también tiene que ir sin pelear con nadie, sin ser arrogante ni nada. Hay que ir marcando límites, ser muy proactivo, muy responsable, muy eficiente dentro del horario de trabajo. Extraordinariamente me quedo cuando haya que quedarme. Ordinariamente planifico muy bien las cosas, rindo muy bien dentro del horario de trabajo, pero una vez se cumple el horario de trabajo, me voy tranquilamente, y un fin de semana me voy tranquilamente. Yo creo que si todos nos pusiéramos en esa tónica, iríamos marcando, digamos, una tendencia. Pero si todos nos ponemos en la otra tónica, quedémonos, vamos marcando una tendencia perniciosa que nos hace daño a todos. Hay una cosa que es importante con respecto al trabajo. Hay que educar al jefe. La mayoría de los jefes no van a capacitación. Anda vos, que eso es muy interesante. Móvete vos. En todas las cosas que yo he asistido, el jefe no va. Entonces, las políticas de implementación de educación del jefe es que haya una coherencia entre los jefes intermedios y los jefes superiores para que puedan tener un valor. Entonces, la educación, estamos hablando de educación, estamos hablando de aliviar la gente. Y hay otras cosas que hay que hacer. Uno, si usted se está llevando trabajo para la casa, una de dos: o usted tiene mucho trabajo o usted no sirve. Ahí no hay tiempo para los dos. ¿Cierto? Yo empecé solo en el Hospital Pablo Tobón Uribe y dejé 9 neurólogos. Sí, pero entonces, y cuando había 4 era capaz de pasármelos por la faja. O sea, era capaz de reemplazarlos a todos, porque es que uno se vuelve responsable de muchas cosas y te enfermas. Al primero que echan al enfermo, casi nunca echan al aliviado. ¿Cierto? Y la otra cosa que es importante es qué hacer con estas personas. Primero, obligarlos a que saquen vacaciones. Obligarlos a que cumplan las incapacidades, a facilitarles cambios de turno, a facilitarles cambios de trabajo, porque eso va generando una serie de bienestares que él se va dando cuenta que no es ni necesario, ni imprescindible, ni hace falta, ni es el que mejor trabaja. Porque ese tipo de situaciones, acuérdense que hay personas que tienen problemas de identidad que solamente funcionan cuando se creen los mejores, son los mejores, reciben la palmadita en la espalda, el chequecito por debajo y los estímulos extras que deben ser para todo el mundo. Consideraría que podemos hacer dos cosas. Como no depende de mí que mi empleador saque adelante estas propuestas, porque muy posiblemente nuestro empleador no está aquí, pero nosotros sí, entonces yo implementaría, como dentro del equipo de trabajo de seguridad sobre el trabajo, que sí depende de mí, un piloto de cómo empezar a gestionarnos nosotros al interior de seguridad sobre el trabajo de una manera más coherente con todo lo que venimos conversando aquí, en donde nosotros en el equipo premiemos realmente el que el trabajador quiera estar en su casa, que premiemos también que el trabajador esté cumpliendo su jornada laboral, que el trabajador realmente se ponga la camiseta porque se ha alineado el espíritu del trabajador con el espíritu de la empresa. Cuando nosotros logramos alinear esas dos cosas, yo ya no le tengo que decir a mi equipo que se quede, ellos ya están ahí, porque lo sienten en el corazón y realmente es como vivir para perfeccionarme en lo que hago.
O sea, yo creo que si nosotros seguimos viviendo para ir a la casa, para ser felices en la casa, pero ir al trabajo y qué pereza porque me toca, porque tengo que ganar dinero para pagar mis cuentas, se nos está yendo la vida por entre los dedos. Entonces yo considero que vivir una vida privada para perfeccionar mi vida privada y también perfeccionar mi vida laboral y usar mi trabajo como un mecanismo de perfeccionamiento mío. Es que yo no debo trabajar para la empresa, yo debo trabajar es para mí. Cuando yo empiezo a trabajar para mí, yo me gozo, yo me lo gozo. No me tiene, el jefe, usted no me tiene que decir que me tengo que quedar hasta las 7, es que yo ya estoy. Porque es que yo trabajo es para mí, porque es que yo soy el que me perfecciono a través de ese proyecto que tengo que hacer. Pero como trabajamos es para ganar plata, entonces a las 4 ya estamos mirando la hora de irnos. Y llegamos a la casa y tampoco estamos porque estamos pensando en trabajar y en trabajar y trabajar y entonces no tenemos las condiciones que hemos venido hablando acá. Esa sería mi recomendación. Haz que tu equipo de seguridad sobre el trabajo sea el piloto para empezar a poner en ejecución con carácter estas prácticas que aquí estamos hablando. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Bueno, aquí hay un aspecto importante y es, tenemos un marco normativo que nos habla de la desconexión laboral. Hay unos criterios y unos lineamientos que se han empezado a emitir al respecto para poder controlarlo. Pero ¿cómo podemos sopesar esas situaciones de la desconexión laboral versus las situaciones del adicto al trabajo? Porque pues también va a tener un grado de implicaciones en el ejercicio. Sabemos y digamos que lo que hemos relacionado en este ejercicio es que una adicción y más relacionada con el trabajo tiene muchos factores tanto actitudinales como de físicos que implica la persona. ¿Qué situaciones y qué manejos se pueden asociar entre estas dos características? Tocas un tema muy importante. Obviamente, si nosotros gerenciamos seguridad sobre el trabajo en nuestras empresas con el sentido común, no tendríamos que cumplir ninguna norma de adicción de desconexión laboral. Porque como trabajamos todos con el sentido común, todos saben lo que tienen que hacer, todos saben cómo deben comportarse y no será necesario aplicar ninguna de las normativas. Pero como todo en seguridad sobre el trabajo, nosotros protegemos la vida y la seguridad de los trabajadores para cumplir la ley, no porque es nuestro deber el proteger realmente la vida de las familias de nuestros trabajadores y nuestros propios trabajadores. Entonces yo consideraría, Doc, que hacer un balance en la formación de nuestros equipos de trabajo, en todo lo que hemos venido hablando, cada vez hace menos necesario el tener que cumplir las leyes, porque ya se cumplen por sí mismas. Obviamente, el gobierno ha hecho un buen trabajo, como todo aquí, somos expertos sacando normas, y el hecho de que salgan las normas es porque es una respuesta ante una necesidad del medio, y el gobierno nacional ha identificado de que con la pandemia se nos incrementó que el jefe nos llama a las 8 de la noche para mirar si el informe si lo vamos a entregar a tiempo o no. Y en ese sentido, vía norma, o sea, vía moral, o cumples o te sanciono, es que estamos logrando gestionar de alguna manera el sentido común. Entonces, tú tienes dos posibilidades. O sigues intentando cumplir la norma, o sea, siendo moral, ¿cierto? Cumple la norma, cuide, pero si no cuida, lo sanciono. O cómo hacemos para trabajar conforme al sentido común. O sea, conforme a la buena vida, a las buenas prácticas, a la lentitud, a la neurona en espejo, a la melatonina, al cortisol. Y en ese sentido, cada vez menos necesitarás de las normas. Yo creería que esa sería como la distancia entre las dos. Sí, pero digamos que aquí la relación es más asociada no tanto al tema del cumplimiento de la norma, como lo manifiesta, sino más a la persona en la situación de adicción al trabajo. Sabemos que las situaciones más reiterativas que se generan son sobre aquellas personas que no logran generar ese tipo de desconexión y requieren una continuidad en el desarrollo de su actividad. Por las situaciones físicas y psicológicas que genera
en la persona tener la continuidad de su labor, generando, y como lo veíamos también, en situaciones de jefes directivos, que son los que más se someten a este tipo de situaciones, que pueden lindamente terminar una labor 11 y retomarla a 3 de la mañana, enviando, remitiendo correos a su personal. Más que el sentido legal, es el sentido hacia este tipo de personas, de cómo incentivarlas para llegar a disminuir ese tipo de situaciones que nos exigen la desconexión. ¿Cómo lograr que nuestro jefe no nos escriba a las 10 de la noche? ¿Cómo lograrlo? O un fin de semana. Se apaga el celular. Es que hay una cosa que en la consulta es muy frecuente, todos los trastornos de sueño. Entonces, hay que apagar el celular, hay que apagar el computador, hay que ponerse un horario de acostada. Si yo tengo el celular apagado, nadie me va a llamar. Y yo diría otra cosa. Yo creo que el propósito profundo de toda norma, jurídica o moral, es promover actitudes. Entonces, en ese sentido, creo que la tarea educativa en cualquier entidad, en cualquier organización, en cualquier empresa, es fundamental. Es decir, promover actitudes, estar constantemente llevando a las personas a que tomen conciencia, a que piensen y repiensen lo que están haciendo, a que no lo hagan de una manera maquinal, como autómatas, comenzando por el jefe. Es decir, todos tienen que estar como en una constante tarea de repensar lo que hacen, qué es lo que hacemos, cómo hacerlo mejor, por qué hacerlo, buscar nuevos horizontes. Esa tarea, digamos, del pensamiento me parece a mí fundamental. Y aquí los dejo, me despido, muchas gracias porque me tengo que ir a dar clase. Muchas gracias. Sí. Doctor Luis Fernando. Sí, ve, y estamos hablando de que no le rinde a uno el tiempo, ¿no? Entonces, Va para el tercer turno. Para el cuarto. no, hay una cosa que es importante saber que es que esto causa enfermedades reales, esto no es psicológico, ni es un vicio, hay que tomarlo desde su dimensión, porque sabemos que son cosas diferentes a otro tipo de adicciones. Y si son diferentes, ¿por qué? Porque cuando usted tiene una adicción, por ejemplo, al juego, al sexo, al alcohol, la parte más importante de eso es la búsqueda. La búsqueda para obtener una respuesta de bienestar. Eso es lo que se vuelve obsesivo. En el trabajo, la persona es obsesiva con el cumplimiento y exageración de la norma. Se queda más tiempo, hace más cosas, viola inclusive la normatividad empresarial, porque el riesgo es mucho mayor. Entonces, tener en cuenta que estamos ante una persona que tiene una enfermedad que es real y que lo tenemos que acompañar. Y los compañeros de trabajo sirven mucho. ¿Por qué? Porque al vincularlos al proceso y presionarlos para que él no actúe de esa forma, que le genere bienestar. Porque también hay sensación de culpa la persona cuando no realiza lo que tiene que realizar, deja una sensación de culpa que lo trasnocha. Entonces, la noche se hizo para cerrar el broche, cerrar toda la programación y no empezar a pensar que por la mañana es el momento para uno tomar decisiones con el trabajo y con lo que uno tiene que hacer. Entonces, el menú de cierre hay que hacerlo temprano y no quedarse pensando qué hizo, qué no hizo, qué faltó, qué no faltó, porque el cerebro que se acuesta es diferente al cerebro que se levanta. Por eso ustedes pueden escoger la ropa por la noche y al otro día con seguridad no se la van a poner. No. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Se hicieron preguntas a través del streaming? No. Bueno, yo creo que nos rindió, hemos sido juiciosos, hemos hecho todas las preguntas que teníamos. Esto genera una cantidad de inquietudes y de pensamientos, de manera que hay que trabajar en ellos. Damos muchas gracias a todos ustedes por haber asistido. Doctor Diego, doctor Rodrigo,
el doctor Rodrigo, doctor Isaza. Muchas gracias. Esto es una semillita para muchas cosas. Sí, es un recordatorio de durante todo, a partir de la otra semana que vayamos a trabajar, recordarnos que podemos ser mejores y que la mejor forma de identificar cómo ser mejores es hacerlo juntos con los equipos de trabajo. Muchas gracias a todos ustedes, doctor. Bueno, era la parte de que estoy trabajando, neuromanagement, que es la administración del cerebro en la vida diaria. Por eso saqué el libro y hemos tratado de que ustedes comprendan que somos responsables no solamente de construir felicidad individualmente, sino también de generar espacios de bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, agradecemos a los doctores por su intervención, por este conversatorio, por acompañarnos. Agradecemos también a todos ustedes la participación y asistencia, tanto presencial como virtualmente.